En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. El eco había dejado de jugar. Ahora, en el nivel más profundo del estacionamiento, bajo el velo opresivo del concreto, el olor, denso y pegajoso como copal quemado en un ritual olvidado, me envolvía por completo. Ya no era un susurro distante, apenas perceptible entre el zumbido de los extractores. La voz. Mi propia voz pero retorcida, cavernosa, irreconocible en su gravedad, recitaba la regla: cuenta 3 respiraciones. Y sal de aquí. Una y otra vez, un mantra inescapable que se apretaba alrededor de mi cordura. Cada sílaba resonaba, amplificada, no desde un punto fijo, sino desde el aire mismo, vibrando en mi pecho. Fue entonces cuando la revelación me golpeó con la fuerza de un puño en el estómago, dejándome sin aliento. No era una salida. La regla nunca había sido para escapar. Era la trampa misma, una elaborada red tejida con mi propia desesperación. Cada vez que contaba esas 3 respiraciones, cada vez que obedecía y me alejaba, no estaba rompiendo el ciclo. Lo estaba alimentando, irrigándolo con mi miedo. Me convertía en el cebo, el mensajero involuntario. Dejaba una huella invisible, una resonancia que la presencia utilizaba para anclarse, para extender sus tentáculos un poco más en este plano. Mi miedo era su energía vital, mi huida, su invitación. La verdad se retorcía en mi mente, un dolor frío y agudo. Sentí un escalofrío profundo que no tenía que ver con el frío habitual del estacionamiento, sino con una helada metafísica que calaba hasta el alma. Mi miedo, mi anticipación, cada latido acelerado. Todo era combustible para esa entidad. La presencia ya no solo imitaba mis sonidos o replicaba ecos con maligna precisión. Se estaba manifestando a través de mí, de mi propia reacción visceral. Yo era el altavoz. Yo era la anomalía. Mi presencia, mi huida predecible, atraía a otros incautos. Los marcaba con el mismo destino. Con el olor que me seguía, con la distorsión del sonido que ahora emergía de mi propia boca, yo mismo me había convertido en la advertencia que otros escucharían, una señal viva y palpitante de lo que les esperaba. Levanté mi mano temblorosa. La luz tenue de mi linterna bailaba sobre el concreto húmedo. En la palma, justo donde la carne se curva, un pequeño valle entre las líneas de la vida, vi una mancha. Rojiza, pequeña, pero inconfundible. Era exactamente igual a la que vi en el ticket de estacionamiento que encontré hace días. Una marca que no pude borrar. La conté. 1, 2, 3. Respiraciones que ahora se sentían como cadenas invisibles, forjadas con mi propia desesperación. El olor ya no se disipaba al abandonar el lugar. Se quedaba conmigo, impregnado en mi piel, en mi ropa, en el aire alrededor de mi coche. Y ahora. Yo cuento las respiraciones, con la esperanza agónica de que alguien más, algún día, lo note, antes de que sea demasiado tarde para ellos, o para mí. Porque la trampa ya estaba cerrada. Fue un matiz extraño, como copal viejo mezclado con algo metálico, que apareció de la nada en el nivel más bajo, sin fuente visible, perforando la monotonía del aire viciado del estacionamiento. Era sutil al principio, pero lo suficientemente distinto para detectarlo. Después de la noche del eco. Los días siguientes fueron una tensa calma, un respiro que mi mente agotada intentaba asimilar. Pero sabía que algo se había despertado. 2 noches después, el olor regresó. Esta vez, era más intenso, más definido, casi agresivo. Una mezcla nauseabunda de copal, humedad rancia y un penetrante toque metálico. Como sangre seca. Era inexplicable, y apareció de nuevo en el nivel más bajo, cerca de la zona de carga y descarga, donde las sombras eran más densas. Recorrí cada centímetro del nivel, linterna en mano, buscando una tubería rota, un escape de gas, un animal muerto. No encontré nada. El aire estaba inmóvil, pesado.
El olor flotaba, sin fuente aparente, como si fuera parte del ambiente mismo. Más tarde, al revisar los datos del control climático, noté un descenso abrupto y anómalo de la temperatura en esa sección específica, justo a la hora de mi ronda, como si una nevera invisible se hubiera abierto. Las luces parpadearon en la sección más alejada, justo en el momento en que me detuve. Y pude jurar que el eco de mis pasos, que seguían resonando desde hacía unos segundos, se detuvo abruptamente sin que yo hiciera nada. Como si fuera cortado por una mano invisible. La inquietud me apretó el pecho. Envié un mensaje a un compañero, Carlos, que estaba en el nivel superior, preguntando si había notado algo extraño en el sistema de ventilación. Su respuesta fue un simple, ¿algo como qué? Todo normal por aquí. Ese, normal, sonó más a ignorancia que a verdad. El olor se volvió más denso al llegar a mi coche. Casi asfixiante, envolviéndome por completo antes de abrir la puerta. Pero desapareció en cuanto la abrí y cerré. Era como si no pudiera cruzar el umbral. Esa misma noche, mi colega Carlos me envió un audio accidental por el chat. Un mensaje de voz de unos segundos, grabado por error mientras caminaba. Era un silencio casi absoluto, roto por un susurro apenas perceptible, como un lamento ahogado que vibraba desde alguna parte muy, muy profunda, más allá de lo audible, pero innegablemente presente. La primera vez que el olor volvió, el instinto me gritó, sal de aquí. Pero la segunda, la mente ya buscaba un patrón, una regla para sobrevivir, una lógica a la locura. El lamento ahogado del audio de Carlos me dejó despierto toda la noche. Sabía que el estacionamiento no era solo un edificio, era un umbral. El olor reapareció 2 noches después, esta vez mientras subía por la rampa de salida, cerca del punto donde el concreto se abría al exterior. Ya no era casualidad, era una especie de persecución sutil. Y me di cuenta con claridad espeluznante, el olor siempre precedía a una sensación de frío. Un frío anómalo que calaba los huesos, y a un silencio anormal del ambiente, como si el zumbido de los ventiladores y el ruido lejano de la ciudad se ahogaran de repente. El pánico me invadió. Mis piernas querían correr, pero mi mente, en medio del terror, buscaba desesperadamente un patrón. Conté mis propias respiraciones, lenta y deliberadamente. 1, el olor se hizo más fuerte. 2, el frío me envolvió. 3, el silencio se volvió absoluto. Al terminar la cuenta, corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Con el aire quemándome los pulmones y el olor persistiendo detrás de mí como una estela invisible, hasta que crucé la barrera de la rampa. Al día siguiente, un amigo, que también trabajaba en seguridad pero en otro edificio, me mostró una foto borrosa de su celular. La había tomado la noche anterior en una de las cámaras de seguridad del estacionamiento. Era una zona oscura del parking, con una distorsión luminosa extraña, como una neblina o un reflejo que no encajaba con la luz ambiente. Parece que tu sistema tiene fallas, no, bromeó. Pero yo sabía, con una certeza helada, que no era una falla técnica. Era una ventana. La regla se formó en mi mente, clara y escalofriante: si el olor sin fuente aparece, si el frío te envuelve y el silencio te atrapa, cuenta 3 respiraciones y sal del área de inmediato. Empecé a llevar un registro meticuloso en mi libreta de cada aparición del olor. Anotando la hora exacta, la temperatura percibida y la duración del silencio. Funcionó de nuevo. Sentí que había descubierto un truco, una forma de evadir aquello, pero no entendía su origen ni su propósito. Solo sabía que la próxima vez, tendría que ser más rápido. Porque la sensación de que se estaba acercando era palpable. Contar 3 respiraciones se había vuelto mi ritual, casi una plegaria silenciosa en la penumbra. Era mi escudo, la única barrera real contra la creciente amenaza, una frágil ilusión de control que me mantenía anclado a la cordura. Pero aquello, lo que fuera que habitaba en las sombras, también aprendía. Mis rutinas. Mis defensas, comenzaban a desmoronarse. Hoy, el inconfundible olor, esa mezcla de copal, humedad y algo metálico, apareció junto a las máquinas de pago automático, en el nivel intermedio. Mi corazón se aceleró. 1, 2, 3. Empecé a contar mentalmente,
buscando la salida más cercana, como dictaba la regla. Pero entonces, un eco distorsionado me interrumpió, una voz que no reconocía y que, sin embargo, parecía llamar mi nombre. Arturo, resonó, alargándose, arrastrándose desde algún lugar indefinido, como si la garganta que lo emitía estuviera desfigurada. No era mi nombre, era una burla. Mis respiraciones se detuvieron de golpe, mi cuerpo se congeló, mis ojos buscaron frenéticamente el origen del sonido en la penumbra. 3 se convirtieron en 5, en 10. Mi mente se paralizó. La salida, tan clara hace un instante, ahora se difuminaba entre las columnas de concreto. El sonido era un veneno lento, infiltrándose en cada fibra. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré romper el hechizo, mis piernas obedeciendo un instinto primitivo de huida. Salí de ahí con el pulso martilleando en mis oídos. Pero al escapar, sentí una punzada helada, una sensación de pérdida. Como si una parte esencial de mí se hubiera quedado atrás, atrapada en ese eco. Más tarde, en el asiento del auto, encontré un ticket de estacionamiento. No recordaba haberlo tocado. Tenía una extraña mancha rojiza, no de sangre, sino como una huella dactilar quemada, que no coincidía con ninguna que hubiera visto jamás. ¿Era un residuo de lo que sentía haber perdido? ¿Una firma, una prueba de que aquello me había alcanzado, de que había dejado su sello en mí? La cámara del teléfono de mi amigo capturó lo que mis ojos, obstinados, se negaban a procesar. Una distorsión, un fallo en la luz que reescribía la realidad en una imagen estática. En casa, con la luz tenue de mi monitor, revisé la foto borrosa que él me había mostrado horas antes. No era una imagen cualquiera de las sombras del estacionamiento. Con algunos filtros, la anomalía se hizo evidente, una figura alargada, casi etérea, en la penumbra más profunda, donde ninguna forma humana podría haberse proyectado. No era una sombra normal, no. Parecía más bien una silueta que absorbía la luz a su alrededor, una mancha de oscuridad imposible, un vacío que no debería existir en ese encuadre. La imagen me clavó la mirada, redefiniendo el espacio, el tiempo. Mientras la observaba. El olor, ese mismo olor a copal y metal viejo, que creía haber dejado atrás en el estacionamiento, comenzó a manifestarse de nuevo, tenue, en mi ropa, impregnando mis manos como un recordatorio persistente. Sentía su presencia en mi propio hogar. Luego, el eco. El eco de mi propia voz se distorsionaba en mi cabeza. Como si alguien más estuviera intentando repetir mis pensamientos en voz alta, pero de una manera corrupta, ajena. Los sonidos cotidianos del parking, el motor lejano de un coche, el suave roce de neumáticos en el asfalto mojado, resonaban en mi mente, pero con un matiz perturbador. Una capa extraña que los hacía irreconocibles. Y entonces, en las superficies pulidas de los objetos a mi alrededor, empecé a notar fugaces distorsiones, una mancha que se movía en el cristal de la ventana, un ligero desdibujo en el borde metálico de mi laptop. La imagen del teléfono era solo el principio. Todo se estaba reescribiendo, mi realidad se desdibujaba. El sonido de mis propios pasos resonaba diferente ahora. No era un eco simple, sino una reverberación que se burlaba, que me imitaba con una cadencia ajena. El tintineo de mis llaves al sacarlas del bolsillo, el roce de mi chaqueta, todo regresaba del eco del estacionamiento, pero con una resonancia distorsionada. Burlona. Había vuelto, más abajo que antes, impulsado por una mezcla incomprensible de terror puro y una necesidad perversa de entender. El olor, ese velo pesado de copal y humedad rancia, ya no era puntual. Ahora era una constante, un velo denso que impregnaba cada rincón del parking, más orgánico. Más repulsivo que nunca. No era solo un anuncio, era una presencia que se había instalado, que respiraba a mi lado. La voz, que antes susurraba mi nombre, ahora imitaba fragmentos de frases que había pensado o escuchado horas antes, susurros que se desvanecían justo antes de que pudiera comprenderlos del todo. Al pasar junto al cristal empolvado de una cabina de seguridad vacía, mi corazón dio un vuelco. Vi mi propia imagen por un segundo, y luego, una distorsión aterradora. Una forma oscura, alargada,
que no era mía, se erguía detrás de mí, reflejada por un instante antes de desaparecer. Mi pulso se aceleró. Más adelante, vi a alguien. Un guardia de seguridad. Se movía por el estacionamiento, arrastrando los pies con una lentitud antinatural, con la mirada perdida en un punto lejano, los movimientos lentos y erráticos. Era como si fuera un reflejo fallido de sí mismo, una copia imperfecta. La misma mancha rojiza que había visto en el ticket y en mi mano, ahora la vi, tenue, en el cuello de su uniforme. El olor se había adherido a mí, a mi ropa, a mi piel. Era parte de mí, lo sentía. Y yo, irremediablemente, me convertía en parte de él. Intentando documentar mi estado mental. Grabé una nota de voz en mi teléfono, describiendo lo que veía y sentía. Al escucharla, justo detrás de mi voz, detecté un susurro ininteligible, una imitación macabra de mi propia respiración. Estaba conmigo. Siempre había estado. Y ahora, yo era uno de los suyos. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.